las clases, esta parte es la parte histórica. La parte histórica la voy a dar bien condensada, porque como hemos tenido esta introducción tan grande sobre qué es el hombre, pues ahora nos queda poco tiempo y trataré de usar el tiempo más en relación con ciertas cosas, dos libros que tenemos que estudiar, escritos por romanos, y voy a dar las cosas de historia que tengan cierta relación con estos dos libros. Por cierto, la clase de hoy tiene alguna relación con estos dos libros. Así que lo que pueden esperar ahora es ciertas consideraciones históricas. La historia de Roma, sobre todo al principio, está llena de aspectos que son legendarios. Algunos de estos aspectos legendarios es imposible que sean verdaderos, porque contienen cosas como, por ejemplo, un dios que tiene hijos con una princesa y cosas por el estilo. Entonces evidentemente nos damos cuenta que estas cosas no pueden ser verdad, pero tienen algunas indicaciones y tienen mucha importancia porque se mezclaron con cosas de la historia. Recuerden ustedes que en una clase anterior nosotros estuvimos dando una cronología romana, y están los famosos 250 años, 500 años y 500 años, que corresponde cada uno con reyes, cónsules y emperadores, ¿verdad? Así que lo que yo voy a dar hoy es para completar un poquito la crónica, la cronología, en donde hay algunos elementos que no expliqué. Los romanos tenían la idea de que ellos descendían en alguna forma de los troyanos. Entonces, esto es bastante significativo y tiene relación con la historia de Roma. Y nosotros tenemos que mencionar entonces esos aspectos. Evidentemente, los años exactos en que las cosas ocurrieron no son, sobre todo al principio, los verdaderos años, pero son los que todo el mundo cita, y por eso lo sostenemos, porque no hay otros años alternativos que alguien o gente muy conocida haya propuesto. Así que nosotros decimos que la historia romana empieza en el año 753 antes de Jesucristo. Pero como dije, ya ellos en esa época se creían descendientes de los troyanos. Ustedes recuerdan la historia de la Ilíada, en que unos griegos lucharon, en realidad probablemente con otros pueblos que, si no eran exactamente griegos, que a lo mejor lo eran, pertenecían a la misma cultura, a la cultura micénica, pero que vivían en Troya. Homero no cuenta la historia de la guerra de Troya hasta el final, pero precisamente un poeta romano, en cierta manera, completó la parte final de la historia de la Ilíada contando
el caballo de Troya, contando la quema de Troya y la huida de los troyanos de Troya. Esos troyanos de Troya que huyeron, según cuenta Virgilio, construyeron barcos, estuvieron por varias partes del Mediterráneo tratando de asentarse en diferentes partes sin mucha suerte, hasta que por fin decidieron que el lugar donde tenían que ir era a Italia y que allí deberían fundar la nueva Troya. Y eso es lo que cuenta Virgilio en su libro La Eneida. Eneas era primo de los príncipes de Troya, y los príncipes de Troya no estaban disponibles porque algunos habían sido matados en la guerra, otros estaban prisioneros y otros incapacitados, de manera que fue un primo de ellos, Eneas, el que, y casado precisamente con su prima, hija de Príamo, Creusa, el que heredó el trono, pero inmediatamente tuvo que salir, y el que dirigió a la gente. El viaje le costó entre 4 y 7 años a través del Mediterráneo, con todo y las paradas en diferentes lugares. Cuando llegaron a la península italiana, llegaron muy cerca del río Tíber. En la península italiana, el río Tíber hace más o menos esto y cae en el mar aquí. Entonces, más o menos por ahí ellos desembarcaron y se relacionaron con los reyes, tomaron partido por unos. Precisamente Eneas tomó partido por uno de ellos que estaba gobernando donde 300 y pico de años más tarde sería construida la ciudad de Roma. Y esto es más o menos en este lugar donde el río da la vuelta, pero estaba, fíjense, en la parte sur del río y en la parte este del río, estaban en el sureste. Por el contrario, en el noroeste, aquí, estaba otro pueblo, el pueblo etrusco. Bien. Así que ellos dieron la lucha allí, y eso es lo que nos cuenta Virgilio. Pero luego ellos se retiraron de la zona, se retiraron a unas montañas próximas aquí, no muy altas, pero sumamente bonitas, algunas de las cuales estaban en antiguos volcanes. Ya en aquella época, según la leyenda tendría que ser cerca de 1200 antes de Cristo, en aquella época ya esos volcanes estaban extinguidos, ya no hacían erupciones, y al contrario, sus cráteres estaban llenos de agua y eran unos laguitos, y había más de un volcán. En el que estaba más próximo de Roma, ellos construyeron una ciudad en donde al principio tiene que haber gobernado, aunque esto no se cuenta muy específicamente en ninguna parte, Eneas, y después su hijo, que Virgilio acostumbra llamar Iulo, aunque su verdadero nombre era Ascanio. Así que su hijo Iulo y después sus descendientes por 300 años estuvieron allí gobernando. Así que, sin embargo,
los descendientes de Eneas y de Iulo estaban todavía en el poder. En el tiempo en que nosotros estamos hablando, el rey descendiente de Eneas y luego de su hijo Ascanio o Iulo se llamaba Numitor. Naturalmente esto pertenece completamente a la leyenda. Numitor tenía una hija, princesa, y esta princesa se llamaba Silvia Rea. Esta Rea se suele escribir con RH, R-H-E-A, Silvia Rea. Numitor también tenía un hermano. El hermano se llamaba Amulio. Después de que ya Silvia Rea era una muchacha casamentera, Amulio decidió derrocar a su hermano y ponerse él como nuevo rey. A su hermano lo aprisionó. Y a la princesa Silvia Rea, probablemente para que no tuviera hijos, la consagró sacerdotisa del dios Apolo. Aquí, naturalmente, se profundiza la parte legendaria y fantasiosa, porque nos cuenta la leyenda que Apolo mismo se enamoró de la princesa, se unió con ella y 9 meses después nacieron 2 gemelitos. Esto es parte de la leyenda y todos ustedes conocen más o menos esta leyenda. Los gemelitos se llamaron Rómulo y Remo. Eso es lo menos que quería Amulio. Así que cuando los muchachos ya tuvieron, yo supongo, un par de años, los mandó llevar al río Tíber para ahogarlos en el río Tíber, pero los puso en una cesta. Y el río Tíber, acuérdense que en la leyenda todos los ríos son dioses. El río Tíber apartó la canasta hacia la orilla y los 2 muchachitos gatearon hacia afuera y allí los encontró una loba y los amamantó. Más tarde lo encontrarían algunos campesinos que los criaron. Cuando Rómulo y Remo fueron grandes, supieron que ellos eran hijos de la princesa. Supieron que Numitor, su abuelo, estaba todavía preso. Entonces decidieron ir a restablecer a su abuelo y a liberar a su madre y a derrocar y quitar del trono a Amulio. Y fue lo que hicieron. Pero ellos no quisieron quedarse para ser los nuevos reyes de la ciudad, que se llamaba Alba Longa, sino que regresaron a las llanuras en donde estaba Roma y decidieron que allí ellos iban a crear una ciudad. Bueno, hago un paréntesis para recomendarles un libro en el que ustedes podrán seguir leyendo estas historias que, por más que sean completamente fantasiosas, todo el mundo debe conocer porque son parte intrínseca de nuestra cultura clásica. Este libro que voy a recomendar ha vuelto a ser editado porque estuvo agotado completamente durante más de 10 años, pero parece que lo han vuelto a editar. El lugar en que se encuentra en Ponce es una librería que se llama Librería del Sur.
está en la Avenida Las Américas, exactamente después de la Secretaría de Recreación y Deporte. Exactamente después hay una callecita entre el terreno de la Secretaría y la librería. Hay una callecita allí, pero al ladito, allí está en la esquina la librería del sur. Allí lo pueden encontrar y hoy, en estos días, no debe costarme más de $12, yo creo. Yo los compré más barato porque yo compré como 10 ejemplares de ellos y los coloqué en reserva aquí. Lo que pasa es que están ya muy viejos, aunque todas las páginas las tienen, las carátulas están bastante reemplazadas, pero si alguno no quiere comprar el libro, pues lo puede ir a ver y a leer en referencia, en los libros de referencia, que allí encontrarán varios ejemplares. El libro pertenece a una colección que se llama Historia Universal, y dice el libro Historia Universal, pero agrega que es el tercer tomo, se llama Roma, así que ustedes lo pueden conocer como Historia Universal Roma. Es más completo que la mayor parte de los otros libros que hablan por ahí de Roma, excepto algunos especializados que hay en la biblioteca misma. Allí pueden ustedes leer las leyendas, porque en esta clase no vamos a tener tiempo de leerlas nosotros o de hablar de todas ellas en clase. Esta parte necesito contarla para que es una forma práctica de contar dónde está la ciudad de Roma. Parece que entonces era, según la leyenda, porque en la realidad no creo que fuera tan temprano, tan atrás en la historia, era el año 753. Ya yo expliqué que Rómulo fue el primer rey de Roma. Y una cosa es bastante segura: hubo solamente 7 reyes en Roma. Y esto es precisamente lo que hace medio imposible creer que fuera tan atrás, en el año 753, la fundación de Roma, porque 753 antes de Cristo, y entonces la monarquía llega hasta el año 509, o sea que tenemos aquí 244 años de reyesía, de monarquía. El libro la llama reyesía, y los argentinos inventaron esa palabra. Así que, pero si nosotros hacemos una reflexión, 7 reyes para gobernar 244 años, si fueran 245, a cada uno le tocaría en promedio reinar 35 años. La verdad, que qué casualidad que cada rey dure hasta 35 años. En aquella época en que probablemente el promedio de edad de la gente era 50 años, que reinaran 35 años y el siguiente 35 y el siguiente, vamos, es un poco demasiado. Pero el año 509 sí es un año bastante seguro. De manera que probablemente no fue tan lejos como el 753, porque la tradición nada más nos habla de 7 reyes. En algún momento por aquí tiene que haber habido el comienzo. Y les voy a contar un poquito la leyenda del comienzo, pero bien brevemente ustedes lo leerán con
poco más detalle en el libro. Rómulo y Remo se pusieron a cultivar cerca de Roma, pero hubo que organizar un poco la cosa y había dos para reyes, Rómulo y Remo, así que entró una rivalidad entre ellos. Finalmente se dividieron y alguna gente se fue con Rómulo y otra gente se fue con Remo. Cuando estaban ahí parlamentando entre los dos, Rómulo, parece con una espada, trazó una línea en la tierra y dijo: ya están hechas las dos partes, la de allá y la de acá. Y les digo una cosa, esto va en serio. De los que están allá, el que salte por arriba de estas rayas, que probablemente no era una raya, sino una zanja, el que salte por arriba de estas rayas, lo mato. Y entonces, como estaban en rivalidad, Remo inmediatamente saltó del otro lado, pero solamente para encontrarse con la espada de Rómulo, que lo mató en el acto. Entonces ya no había más que un solo rey, y todos se pusieron juntos a cultivar, ¿verdad? Así fue como Rómulo, heredero de Eneas y de Iulo, se convirtió en el primer rey de Roma, pero no en la ciudad que habían fundado Eneas y Iulo, que era Alba Longa, sino 30 kilómetros más cerca de la costa, en la parte sureste del río Tíber. También al sureste del río Tíber, pero apenas quizá un kilómetro más arriba, había otro pueblo. Y este pueblo era el pueblo de los Sabinos. Como en realidad probablemente la gente que seguía a Rómulo y Remo eran unos aventureros, probablemente medio bandidos, que estaban por ahí, que no tenían mujer. Cuando cultivaron dijeron: caramba, esto va en serio, vamos a fundar familias, pero no tenían mujeres. Se la pidieron a los sabinos que lo dejaran casarse con sus hijas, pero los sabinos dijeron: con esta metralla, casarse nuestras hijas con esta gentuza. Así que les dijeron que no. Entonces los romanos esperaron hasta la vendimia, el momento en que se corta la uva y se hace el mosto del cual va a salir el vino. Y cuando ya tenían esto bastante en barricas, invitaron a los sabinos a celebrar la cosecha. Ellos tomaron poquito y dejaron que los sabinos se emborracharan. Los sabinos habían venido con la familia, y entonces, cuando ya estaba anocheciendo y los sabinos borrachos, cada uno agarró una muchacha y se la llevó para su casa y se acostó con ella. Al día siguiente volvieron los sabinos con palos y piedras para llevarse a sus hijas. Pero probablemente las hijas dijeron: ay no, si las pasamos de lo mejor. Y se quedaron con los romanos, y así se fundó la comunidad en la cual se empezó a fundar la pequeña ciudad de Roma al sureste del río Tíber, cerca del lugar en que el Tíber se dirige hacia el mar. Claro, ellos luego trataron de hacer un poquito las paces con los sabinos. Y cuando Rómulo murió, un poco quizá en desagravio, el siguiente rey
sobre todo porque eran probablemente un poco más adelantados y más asentados en la tierra que los romanos mismos, escogieron como rey a un sabino llamado Numa Pompilio, el cual hizo una partida de cosas en favor de Roma. Bueno, esto, que tiene muchísimo de leyenda, nos explica dos cosas. Nos explica que había ya una mezcla desde el principio. Los supuestos herederos de los troyanos y un pueblo que se llamaba el pueblo de los sabinos, más o menos, ¿verdad? Del lado sureste del río Tíber. Del lado oeste y norte del río Tíber había otro pueblo, pero ese otro pueblo era muy diferente, porque los sabinos hablaban su dialecto, pero ese dialecto los romanos lo entendían y los sabinos también entendían a los romanos, porque ambos eran latinos. Pero del otro lado del río había gente de otra raza, y esta raza estaba más adelantada. En una próxima clase yo voy a hablar más especial de esta raza. Ellos se llamaban, o les decimos ahora, los etruscos. Los etruscos. Los etruscos estaban más adelantados. Tenían ya una civilización bastante establecida que nosotros vamos a ver. Así que ellos estaban pacíficamente del otro lado. Y también, al parecer pacíficamente, algunos fueron cruzando el río para quedarse del lado de los romanos. Y claro, como ellos sabían más que los romanos, allí adelantaron muchísimo. Y cuando murió el segundo rey, el sabino, pues dio la casualidad que el que salió rey en la tercera ocasión fue precisamente un etrusco. Y esto, al parecer, porque no se cuenta, sin ningún tipo de guerra, simplemente como se habían compuesto, todos ellos eran una partida de forajidos que se habían ido reuniendo, y luego vinieron los sabinos y luego vinieron estos extranjeros. Más o menos eso no contaba demasiado al principio, y un etrusco fue elegido rey. Si mal no recuerdo, este rey se llamó Servio Tulio y hizo las murallas de Roma. Fue el que hizo las murallas de Roma. También por aquella época empezaron a hacerse los tremendos acueductos de los romanos, porque los romanos tuvieron agua corriente en su ciudad. Quizá hasta en algunas casas entraba el agua, no tenían que irla a buscar. El agua venía de las montañas. Cuando había una hondonada, ellos construían unos arcos y sobre el arco hacían pasar una canal. Yo he estado allí, son formidables y una vista preciosa. Una canal o un canal, y así el agua, todo el camino iba hasta la ciudad de Roma, que está bastante baja, aunque tiene supuestamente lo que llamamos 7 colinas, pero era un lugar bastante bajo y tenían agua que venía de las montañas. Bueno, y ahora precisamente por el prestigio y el adelanto de los etruscos,
los etruscos formaban una parte alta de la sociedad romana y prácticamente, si mi memoria no me falla, el resto de los reyes fue etrusco también. Así que la mayor parte del tiempo, pero poco a poco, sobre todo la clase alta de los romanos, no estaba muy contento de que ahora los etruscos se hubieran posesionado del gobierno y que siempre les tocara a los etruscos ser reyes. De manera que sobre todo la clase alta se unió un poco y formó como unos clubes, un club muy selecto en el que no podían entrar todos. Y ese club selecto fue el origen de un cuerpo, el más antiguo y el último que se acabó, que se llamó el Senado. El Senado fue un cuerpo que existió en el tiempo de los reyes, siguió en el tiempo de los cónsules, o sea, la república, y continuó también por muchos años y siglos en el imperio. Así que es la institución más venerable. Pero esta institución venerable no era realmente el gobierno. En el tiempo de la monarquía el gobierno estaba constituido por el rey y sus funcionarios. Era un grupo que en parte era de oposición, pero un grupo respetable, y los etruscos tuvieron la buena idea de confiarle algunas funciones, de dejarlos tener algunas cosas y de tomarlos como consejeros. De manera que el Senado era un cuerpo sumamente prestigioso. Ese cuerpo no era electivo, sino que los senadores que estaban vivos reemplazaban a los senadores que morían con parientes de ese senador o de otros senadores. Esta manera de formar el cuerpo o de mantener el cuerpo lleva el nombre de cooptación, con dos O's, C-O-O-P, cooptación. Y era la manera en que se mantuvo el Senado por lo menos todo el tiempo de los reyes y todo el tiempo de la República. Luego el imperio tomó otras resoluciones sobre, amplió el Senado, pero durante los reyes y durante la República los senadores estaban limitados a 300. Cuando uno moría lo reemplazaban, pero lo reemplazaban con otro de los de ellos, de manera que se formó como una clase, y era la gente alta, y era la gente más culta, y era la gente con prestigio y con experiencia, porque le confiaban ciertas labores. ¿Okay? Bueno, no voy a hacer más cuento de los reyes, sino solamente contar cómo terminó la monarquía. Resulta que los otros cuentos los leen ustedes en el librito ese que les mencioné, cuyo autor se llama Historia Universal Roma, escrito por Seco Ellauri y por Baridón. Son los dos autores. Resulta que estaban celebrando una sesión del Senado, pero el rey había ido a la sesión también porque
estaban en pelea de quién sabe qué arreglos que tenían que hacer. Y el hijo del rey se escapó del lugar donde estaban reunidos, él también era senador, se escapó del lugar donde estaban reunidos y se fue a la ciudad y violó a la esposa de un senador romano que también estaba en la reunión. Esta esposa se llamaba Lucrecia y Shakespeare ha hecho una preciosa narración, una poesía larga pero muy hermosa sobre Lucrecia. La pueden leer también. Shakespeare está traducido también al español, si no lo quieren leer en el inglés de él, que es bastante difícil. Entonces, ella se humilló tanto que cuando llegó su marido le dijo que la habían violado, que ella ya no quería vivir, que no era digna de ser su esposa, y allí delante de él se suicidó. Y esta fue la chispa que en el año 509, no se olviden de la fecha, 509, allí se terminó la monarquía. Y entonces tomaron naturalmente las riendas del gobierno los senadores y excluyeron a los etruscos. Supongo que votarían a muchos de ellos, no a todos, pero votarían a muchos de ellos, los votaron del otro lado del río. Y dijeron, ahora el gobierno va a ser lo opuesto a lo que era antes. Antes el gobierno era hasta que se moría el rey, era a perpetuidad. Pues ahora el gobierno va a ser de nosotros los senadores, pero un año. Y para que no sea como el rey que se cogía todo el poder para él, en vez de un gobernante, vamos a tener dos gobernantes. Y los dos tienen que ponerse de acuerdo para gobernar, si no, no podrán gobernar. No pueden pasar leyes si no están de acuerdo los dos. Y a los gobernantes los llamaron cónsules. ¿Por qué yo estoy tan seguro de que fue en el año 509? Por esta razón. Porque los cónsules duraban un año. Y yo tengo la lista de los cónsules que estaba cada año. Y la lista la tengo en un libro, tiene como 400 y pico de personas, de parejas, de cónsules. Y llega ya muy abajo a tiempos más conocidos y por lo tanto tenemos la lista completa. Y como cada uno duraba un año y tenemos todos sus nombres, pues podemos calcular y efectivamente podemos decir que el año que cambió de la monarquía a la república fue el año 509. Bien. Ustedes tienen un capitulito en el libro sobre los reyes, con muchas historias dignas de ser conocidas. Y les exhorto a que se lean estas historias por su propia cuenta. Las pueden leer en la biblioteca o se pueden comprar el librito, que no cuesta muy caro, y van formando su pequeña biblioteca. ¿Ok? Así que esto fue lo que pasó. Aunque yo voy a volver atrás porque merece la pena hablar de la civilización etrusca, aunque yo voy atrás, nosotros tenemos allí la cronología romana y en la cronología romana tenemos el tiempo de la república.
Y si ustedes se dieron cuenta, el tiempo de la República yo lo subdividí en 3 partes. La primera parte fue la parte en que por años y años los pobres trataron de asimilarse. Déjenme contarles un poquito esta parte. Yo lo llamo ahí en la cronología el adelanto de la plebe. Resulta que los etruscos, para poder mantenerse en el poder, lo que hacían es que les hacían sus regalitos y sus favores a los pobres. Y entonces los pobres, que no podían entrar en el Senado, pues estaban del lado de los reyes. Esta es una teoría, pero es una teoría que es muy probable. Los pobres, lo que se llamaba la plebe, el populacho, era la parte de abajo, y eran más o menos los que habían sostenido al gobierno. Ellos no eran del gobierno, pero sostenían el gobierno porque el gobierno los ayudaba un poquito. Entonces, cuando el Senado tomó el poder y formó los 2 cónsules y formó los otros funcionarios, no dejó que la plebe entrara en el gobierno, ni siquiera que votaran. Al principio no votaban, simplemente les dejaron que estuvieran ahí, y la mayor parte de la plebe ni siquiera tenía tierras. Las tierras estaban controladas por las grandes familias. Así que el gobierno era, vamos a decir, de la clase alta. La clase alta se llamaban los patricios, los grandes padres de la patria, los patricios. Y el pueblo no elegía a los gobernantes, y los gobernantes prácticamente no se ocupaban del pueblo. Y el pueblo estaba bastante miserable. Y ni siquiera los dejaban ir a la guerra. ¿Por qué no los dejaban ir a la guerra? Porque si iban a la guerra, tenían derecho a participar en el botín. Y la guerra se hacía para conseguir el botín. Así que al principio no los dejaban. Pero como cada vez atacaban a más enemigos, poco a poco tuvieron que dejarlos que fueran a la guerra también. Y esto fue lo que empezó a hacer que la plebe pudiera empezar a exigir cosas. Pero les tomó, ahí lo dice, yo no sé, pero les tomó años y felices días. Les tomó mucho tiempo llegar a emparejarse. Sí, me acuerdo de cuánto tiempo. Desde el 509 les tomó 2 siglos y 8 años, hasta el año 300. En todo ese tiempo, la plebe estaba bastante mal, y tuvo que hacer hasta una especie de gobierno alterno del que después hablaremos, ¿verdad? Pero entonces, cuando ya participaba el pueblo, los romanos pudieron conseguir atacar más terrenos, y fue tan próspero que en los próximos 100 años, no, exactamente son 58 años, me parece que son 58 años, del año 158 años, hasta el año 142. En ese tiempo,
con la ayuda también ahora de todo el pueblo romano, patricios y plebeyos, conquistaron el Mediterráneo entero, que se convirtió en lo que ellos llamaban nuestro mar, Mare Nostrum, nuestro mar, porque lo dominaban casi todo. Y allí conquistaron los terrenos de otros dos pueblos que los habían ayudado a subir, los griegos y los fenicios. ¿Es la hora? Pues ahí lo vamos a dejar hoy. Este es la primera sesión de un cursillo que se llama Formas de Pensamiento. Yo no sé si finalmente este título va a pegar o no, o si yo lo tendré que cambiar en algún momento. Yo ya tengo otro artículo en donde una parte se llama Formas de Pensamiento y no trato exactamente de la misma cosa. Está bastante relacionado. Pero ahora me parece, por el momento, que esta idea está bien. Y lo que pasa es que en realidad hay tres grupos que interesan bastante, que se distinguen bastante en el pensamiento y que no pegan, no empatan, no hay manera de que los unos se entiendan con los otros. Estos tres grupos principalmente son los científicos modernos. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es todos los filósofos que ha habido en el mundo. Y el tercer grupo es los religiosos, gente religiosa y gente que piensa en otra cosa que se llama lo trascendente. Precisamente mi último cursillo, el del semestre pasado, se llamaba así: Crítica del Pensamiento Trascendente. Estaba reguindando de Kant, que tiene un libro que se llama Crítica de la Razón Pura y otro que se llama Crítica de la Razón Práctica. Pues yo también iba a tener mi libro de Crítica del Pensamiento Trascendente. Y el pensamiento trascendente es el pensamiento de la religión filosofada, más o menos pudiéramos decir, y también de los místicos y otras personas. Y este pensamiento había que criticarlo. Este pensamiento ha sido criticado y se le ha criticado de los dos lados. Se le ha criticado sobre todo por los que no creen. Los que no creen que estas cosas que dicen son una serie de disparates, sea que sean católicos, sea que sean budistas, sea que sean de algún otro tipo de religión. Me parece que son unos disparates, que eso no tiene sustancia, no hay forma de que uno pueda sacar algo concreto de ello. Yo, por mi historia personal, no soy de ese sentido. De una vez me abro aquí un poquito. Yo fui una persona que estuve 30 años como monje. Digo monje porque aquí no se entiende muy bien eso de hermano. Yo pertenecía como los maristas, hermanos de la Salle, etc. Yo era uno de esos. Y luego resulta que después de haber estudiado filosofía y psicología, me dieron un chance de estudiar teología y estuve 12 años en Europa estudiando teología, inclusive lenguas antiguas. Así que siempre me interesó toda esa parte. Pero también me doy cuenta que los que reflexionan sobre el pensamiento trascendente porque lo aceptan, también
también cometen muchas faltas de pensamiento. Y eso es la idea que yo tenía, tratar de ver si podía más o menos señalar, por una parte, dónde fallan aquellos que no consideran el pensamiento trascendente como algo importante. Y luego, dónde fallan, que son en otras cosas, aquellos que, siguiendo el pensamiento trascendente, tú dirías ser chicotea. Y aquí vamos a hacer un ejercicio, uno de los días vamos a hacer un ejercicio con un texto del Papa Juan Pablo II, donde a mí me parece que se le chispoteó. Así que vamos a tratar, yo traté en ese cursillo de crítica del pensamiento trascendente de ver los dos lados. Bien, pero yo tenía otro artículo en la revista Ceiba, que es la revista de esta universidad, que se llama El conflicto de los saberes. Y el conflicto de los saberes es precisamente el conflicto que existe en el mundo intelectual entre los científicos, los filósofos, que nunca se entienden entre sí. Es una cosa curiosa, son los que menos se entienden. Ellos entre sí se contradicen en una forma directa y completa, cosa que los científicos nunca hacen. Y luego, los religiosos de varias religiones, las personas que piensan en el pensamiento trascendente. Y entonces, en ese veo que evidentemente la gente no coincide, y cada uno cree que ellos tienen la verdad y no se dan cuenta en donde los unos y los otros dejan de percibir cuál es el verdadero sentido de lo que dicen los otros. Y sin ser mago, realmente es posible ver dónde está el problema. Y el problema está en que, les estoy diciendo ya el secreto desde el principio, en que los tres tipos de pensamiento tienen tres tipos de lenguaje diferentes. Y entonces, por el lenguaje, no se entienden los unos con los otros. A veces hay que llegar, gracias a Dios, yo también llegué hasta hacer mi examen doctoral y lo aprobé en lingüística, pero no hice la tesis. Y me metí un poco en la lingüística para estudiar precisamente el lenguaje y cómo el lenguaje de cada uno de estos tres grupos de pensadores, cada uno